las 7:30 de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias. Sean todos muy bienvenidos a la redacción abierta aquí en el Toro Televisión, donde ya estamos dispuestos para presentarles la actualidad, presentársela, enmarcársela, ayudar a que ustedes la comprendan incluso mejor que nosotros, cosa que no es nada difícil, porque la realidad les prometo que está difícil de entender. En cualquier caso, nuestro compromiso es informarles, opinarles sobre las cosas que suceden y hacer eso de la forma que a nosotros nos hemos autoimpuesto, con valentía y con rigor. Una cosa sin la otra no vale. Y dentro de un ambiente general caracterizado por las libertades, porque nos parece que si no hay libertades, a mí no me interesa la gente que viene con un argumentario de un partido político, no, esto, mire, esto para otras tertulias. Aquí yo le pregunto, usted me responde honradamente lo que le parezca, y a lo mejor a ustedes esa opinión incluso no les gusta, pero bueno, esto es lo que tiene la libertad, que a veces viene gente, expone lo que piensa de las cosas y te sientes defraudado o te sientes, en fin, que no coincide con la manera que tú tienes de ver eso. Eso nos da igual, porque forma parte de la libertad. Ya lo irán viendo si están 10 minutos pendientes del programa, que este programa es así. Este programa y esta cadena. Bueno, hoy empezamos con doña Paula Cruzado, que ya me acompaña aquí y que nos viene a presentar novedades del Club de Amigos del Toro Televisión. Pues sí, vengo a hablaros de... Buenas tardes, pues vengo a hablaros de nuestro nuevo ciclo que vamos a comenzar, pues nada, después de Semana Santa, el 15 de abril, que bueno, nos hemos vuelto un poco locos con esto y hemos puesto Locos por el Quijote, porque la verdad es que teníamos muchísimas ganas de hacer una actividad pues centrada en la literatura y no podíamos empezar con otra que no sea con Miguel de Cervantes y con pues esta obra maestra que es El Quijote. Y nos hace muchísima ilusión porque sobre todo lo vamos a hacer de una forma pues muy divertida, lo vamos a hacer quitando ese lastre que siempre se le ha puesto como tostón, entre comillas, al libro del Quijote, esa coletilla que siempre tiene el Quijote. ¿Lo leo ahora? No, lo dejo para después. Dice Sánchez que lo ha leído 3 veces. Ah, bueno, entonces le da tiempo. Lo lee de forma muy rápida, lo habrá analizado muy poco. Nosotros lo vamos a analizar de verdad que muchísimo más a lo largo de 6 sesiones, que como digo comenzarán el 15 de abril hasta el 20 de mayo. Serán todos los miércoles de forma presencial online. Lo haremos con nuestro divulgador cultural en esta ocasión que se llama José María Benítez, que bueno, pues es un gran experto en el Quijote y nos hará sobre todo sacar esa gracia, esos argumentos, esa sarna. Bueno, pues disfrutaremos la verdad es que muchísimo, será casi hasta terapéutico, como digo muchas veces, porque al final el estar rodeado de gente y compartir sobre todo lo que es el Club de Amigos, que es compartir los mismos ideales, las mismas opiniones, pues nos hace hablar con esa cierta libertad, que eso al final es lo que gusta a la gente. También te digo una cosa, si Miguel de Cervantes despertara de la tumba y llegara a España y viera cómo van las cosas aquí, diría, esto es costumbrista, esto no es nada extraordinario. Esto, amigo Sancho, no era lo que era. Bueno, ¿cómo pueden ayudarnos a esta casa? Si ustedes han llegado a la conclusión de que compartimos ideas y que hay que apoyarnos porque nosotros somos más rápidos en llegar a mayor cantidad de gente de lo que serían ustedes actuando así en plan francotirador. Pues es muy sencillo, ya creo que lo sabe todo el mundo, pero yo lo vuelvo a recordar, haciéndose socio del Club de Amigos, haciendo donaciones puntuales, también lo pueden hacer y sobre todo, pues bueno, que nos llamen al teléfono del Club de Amigos, que se informen, que se acerquen a saber qué es el club, que la verdad es que pues no deja indiferente a nadie y sobre todo esta televisión, este medio de comunicación, lo hacemos juntos, tanto ustedes como al otro lado y nosotros en el día a día analizando las noticias, por eso les necesitamos, es muy sencillo, que nos llamen y ya verás cómo se sorprenderán. Pues muchísimas gracias, Paula. Gracias a ti siempre. Un placer. Bueno, vamos con nuestro siguiente invitado, don Benito Arruñada. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias por invitarme. Le hemos invitado porque ha escrito un libro que me parece que va a ser interesante que ustedes conozcan al autor y qué opina sobre algunos temas. El título está muy pensado, ¿no? La culpa es nuestra, y con lo que viene a... Primero hay que decir que hay pocas veces en las que un economista reputado, catedrático de organización de empresas en la Pompeu Fabra, se arriesga a hacer un libro económico-filosófico. Y este lo es, a fe que lo es. Y bueno, entre gráficos, cuadros y explicaciones económicas hay un amplio bagaje cultural y filosófico que lleva a una conclusión sorprendente.
Oiga, España está como está, sí, es conversación en los bares, no sé qué, yo antes tenía ese tipo de conversación, pero la culpa de cómo está en muy buena medida es nuestra. Y eso es uno de los asuntos que sorprenden de este libro. Bueno, entonces, tenemos que el noble pueblo español también tiene la culpa de que estemos en el barro, por falta a veces de memoria, se podría decir, o por falta de sentido crítico. No nos educan en las escuelas con suficiente sentido crítico de las cosas en general, como en otros países sí parece que tienen, o porque, no sé por qué, resulta que parece que nos importa muy poco el control de nuestra relación con el poder, que es tan importante. ¿Es así? Sí, posiblemente. Y, o sea, hablabais del Quijote, ¿no? Pero hay una obra previa, que es el Mio Cid, cuya frase característica y más famosa es aquella de qué buen vasallo. Ah, qué buen vasallo. Qué buen vasallo, si tuviera buen señor. Claro, lo que me venía a la cabeza es que es una gran mentira, ¿no? Es uno de los, quizás sea nuestro mito más antiguo, y por lo menos ahora, pues yo no creo que se sostenga, ¿no? Entonces, hablabas del título. El título podría retitularse como España una responsabilidad compartida. Y el significado del título es realmente ese, que la culpa es de todos, no de unos, no de la élite, no de la masa, no de los intelectuales, de todos. Sí, pero a menudo tendemos a decir, esto la culpa es de los políticos, y en buena medida puede que lo sea, pero no solo de los políticos. No, por supuesto, o sea, tenemos los políticos, exactamente los políticos que deseamos tener. Y además lo que incluso dicen las encuestas es que elegimos a los políticos de forma un poco diferente a como los eligen en nuestros países vecinos, ¿no? Los elegimos de forma más tribal, de forma más afín, más por afinidad que por competencia. O sea, valoramos menos la competencia, por ejemplo, que la afinidad. Valoramos mucho la imagen, valoramos mucho el que te sepa vender un coche de segunda mano. Esto en la transición ya se decía, este no vende un coche de segunda mano, como un atributo negativo del político. Sí. Bueno, ocurre en todas partes, pero aquí un poquito más en relación con los países más parecidos a nosotros, con Francia, Alemania, Italia, Inglaterra, ¿no? Entonces es un poco preocupante. De todas maneras, Benito, sí, admíteme que hay una cuestión de generaciones. Hay países que tienen una generación de grandes futbolistas y ganan el Mundial. Pero vamos, entre el canciller federal actual, el canciller alemán actual y alguno de sus predecesores, pues no hay color. Entre el premier británico actual y alguno de sus predecesores no hay color. Entre el presidente de la República Francesa actual y alguno, no todos, pero alguno del pasado, pues la verdad es que estamos en un momento de perfil bajo del político. Sí, tampoco debemos caer en aquello de para jóvenes los de antes y para viejos los de ahora, ¿no? Pero tal vez sea cierto. Y ahí hay para España, que es de lo que se ocupa el libro, pues esto no debe servir de consuelo, que a veces se usa como consuelo, quiero decir, esto está pasando en todas partes, ¿no? Este tipo de problemas, de mala elección de líderes, etc. Puede que sea cierto, pero eso no nos salva. Y además, precisamente por este tipo de posible crítica, en el libro yo he tenido cuidado de hacer la mayor parte de las valoraciones en términos comparados, ¿no? Comparando tanto las preferencias en España con las preferencias en el resto de Europa, así como las políticas que aplicamos. Y entonces las preferencias, pues yo qué sé, somos más estatistas, más despreocupados, más miopes, valoramos menos el largo plazo, etcétera, etcétera. Y esto se corresponde también con que nuestras políticas son un poquito más en esa línea, ¿no? Y menos meritocráticos, si se quiere. Menos meritocráticos, sí. No tenemos una ENA, no tenemos un centro de dirimir culpas cuando se da un mal... Y cuando además criticamos esto, que se critica mucho desde la izquierda, de que la sociedad es menos meritocrática y demás, las políticas que se impulsan justamente hacen
que la sociedad sea todavía menos meritocrática. Por ejemplo, la educación, ¿no? La educación se ha vendido, como las reformas educativas, como como que iban al masificar la educación, iban a permitir favorecer la ascensión social, y lo que ha ocurrido de hecho es todo lo contrario. O sea, al bajar el nivel, pues simplemente el rico pues puede buscarse la vida en otro tipo de escuelas, en el extranjero, o otro tipo de universidades, y el pobre acaba con una educación que vale para muy poco y cada vez vale para menos, ¿no? Y con la inteligencia artificial probablemente va a valer todavía para menos, ¿no? Para menos aún. Ahora, somos muy poco reactivos frente al abuso. Alguien de nuestra edad que se haya criado en el Reino Unido está acostumbrado a que cada vez que sube al autobús le cobran por las paradas que utiliza el autobús. Sin embargo, en España, aún en nuestra niñez, íbamos al billete único, ¿no? No sé si eso puede ser una manera de entender la vida, ¿no? En España hay doble fiscalidad en los recibos de la electricidad desde no sé hace cuántos los años. Cada mes giran 11 millones de recibos y no hay nadie que lo cuestione. O, por ejemplo, vamos a ver, ¿es normal con lo que nos cuestan ahora los funcionarios que en virtud de eso de no se atiende sin cita previa, la gente tenga dificultades para resolver problemas sencillos con el SEPE, con la Seguridad Social, y que nadie se queje orgánicamente, no haya un partido en la oposición que haga pies en pared con este tipo de cosas? No es normal. Yo he criticado estos años el aumento en el privilegio de los funcionarios. Yo soy funcionario, pero no me duelen prendas en criticarlo. O sea, es absolutamente injusto pues que en plena pandemia, por ejemplo, pues cuando los funcionarios estábamos trabajando a medio gas, porque se trabajaba en casa, etcétera, etcétera, y el sector privado sufría rebajas salariales muy notables, pues los funcionarios no lo notábamos en la nómina, ¿no? Y nos aumentaban los sueldos, etcétera. Y han seguido aumentando, ¿no? Entonces, bueno, el país funciona con una parte muy notable de la sociedad que disfrutamos este tipo de privilegios y otra parte que no los disfruta. Entonces, el por qué existe este equilibrio y esa tolerancia con este hecho, bueno, mucho tiene que ver con que los partidos de todo, quizá los partidos de todo el espectro político, pues en todos esos partidos estamos representados todos, los dos grupos, tanto los beneficiarios como los no beneficiarios, ¿no? de la actividad del sector público. Lo de la cita previa es otro ejemplo, no está funcionando para lo que debería funcionar y se está utilizando como barrera de entrada y subterfugio para evitar el trabajo, ¿no? O sea, las cifras en este sentido no son halagüeñas, ¿no? Desde luego. Pero luego hay algo que también está universalizado en el mundo de la política. Lo puso de moda una vicepresidenta socialista que tuvimos. El dinero público no es de nadie, pero eso lo sostienen políticos de todo el arco parlamentario. Tenemos una especie de amplia generosidad hacia dar parte de lo nuestro compartido, porque mira pobrecito o porque mira pobrecita o por lo que sea, pero bueno, esto como que no nos duele. El problema es, y una de las soluciones, de las sugerencias de reforma en las que más insiste el libro, pues es precisamente sería hacer dolorosos los impuestos. Se paguen más o menos, pero simplemente que sean dolorosos. Para que sean dolorosos hay que hacer algo muy sencillo, y es que la gente, cuando paga impuestos, sepa que está pagando impuestos y no que no piense que está pagando electricidad o gasolina, o cuando está pagando impuestos, pues también cuando recibe el sueldo, que no piense que el sueldo es tan bajo porque se lo queda el patrón o el empleador, sino porque en gran medida se lo está quedando Hacienda y se lo está quedando la Seguridad Social, ¿no? Entonces, haciendo esto transparente, pero transparente en el sentido de que de un modo u otro sea doloroso, pues aprendería. Por utilizar una metáfora muy simple,
el dinero de la comunidad de vecinos no es de todos. No llueve del cielo. Cuando hay fraude en una comunidad de vecinos, pues a la gente le duele y toma medidas, reacciona. Un fraude similar en el presupuesto público, lo estamos viendo todos los días, pues no mueve siquiera al votante. Ya no es que no se enfade, es que no cambia el sentido de su voto. Por lo tanto, no le ha dolido, ese fraude no le ha dolido. No le ha dolido porque, a pesar de que era una barbaridad lo que decía la ministra, en cierto sentido la ministra tenía razón. O en otras palabras, un gran porcentaje de los ciudadanos españoles pensaba como ella, compartía el mensaje. Entonces, en este sentido, la ministra acertaba. No creo que perdiera votos por ese comentario. También me duele que el noble pueblo español no sea un elemento clave que exija reformas, por ejemplo, pues de la ley electoral o del sistema fiscal, o que se aumente las penas de los que son autores de delitos de narcotráfico. Es igual, lo que queramos. No hay una avidez por reformar lo que está claro que no ha funcionado, ¿no? Bueno, no hay avidez porque un poco el mensaje del libro es que la organización, no en algunos de estos asuntos, no sé, las penas, pero en los asuntos que trata el libro, de la fiscalidad o de la estructura de la educación, estas materias, mi conclusión es que lo que los ciudadanos dicen que quieren y lo que realmente la política les da es lo mismo. Lo que ocurre es que, claro, lo que los ciudadanos quieren, las políticas que desean adoptar. Otra cosa es que los ciudadanos muchas veces no entendemos cuáles son las consecuencias de las políticas que imponemos a los políticos, ¿no? Las consecuencias de las medidas que imponemos. Entonces, bueno, no hay reformas, pues es lógico que no haya reformas. No hay reforma laboral en España y llevamos desde el franquismo con un régimen laboral muy restrictivo. Bueno, pues es lo que incluso las encuestas dicen que no lo queremos, que no queremos una liberalización del mercado laboral. Entonces, en democracia, pero también en dictadura, pues el mercado laboral, un mercado muy, muy restringido. Pero eso responde a las preferencias, a los deseos de los ciudadanos, con independencia de que esos deseos, lo que esos ciudadanos no entienden es que el cumplimiento de esos deseos es contrario a los fines que en realidad persiguen, que serían tener un empleo de calidad, etcétera, etcétera. Y luego está el elemento, el daño que nos haya podido producir el contraconsenso. El ciudadano de la comunidad autónoma catalana, por ejemplo, pues desea una serie de cosas que contradicen el sentido de la igualdad de todos los españoles en materia, por ejemplo, del modelo de financiación, ¿no? Y sin embargo, pues parece que al noble pueblo español todo eso le da igual. Lo que diga el poder. No sé si lo que diga el poder o lo que diga... Yo no sé si el noble pueblo español es tan ciego, ¿no? O está pensando también en su coto particular. Y el consenso, desde luego, es otro de los mitos, no en este terreno autonómico, pero otro de los mitos claros del consenso, porque nos simplifica el problema. Es que como nos cuesta mucho entender los problemas, pues lo que queremos es que nos lo den resuelto, ¿no? Y que se pongan de acuerdo significa, es como que el problema desaparezca, adiós problema, ¿no? Porque es muy complicado. O sea, con la financiación autonómica pasa un poco de esto, bueno, con las pensiones no digamos. Bueno, ya esto y al que venga ya carré, ¿no? Pero claro, el consenso, no subestimemos el consenso, porque las pensiones acaban de subir casi con consenso. Y la subida del sueldo de los funcionarios, que hablábamos hace un momento, también fue en diciembre una decisión con, no sé, el 90% de los parlamentarios votaron a favor, ¿no? O sea que, claro que hay un consenso. Son las dos decisiones más importantes del año, en términos presupuestarios, probablemente. Y han sido aprobadas por consenso. No me acuerdo de lo que eran los presupuestos. Bueno, ya. Bueno, sí. Era una broma. Naturalmente era una broma. Bueno, hemos despellejado al noble pueblo español por diferentes asuntos, a la clase política, pero hombre, hay que hacer también un poco de, por lo menos, de acto de contrición de los economistas. Porque las pocas veces que se nos ha puesto a prueba, por
ejemplo, en la crisis inmobiliaria que luego derivó en la crisis financiera, 2007, 2012 o 13, no nos ponemos nunca de acuerdo, pues vimos que no la vimos venir, vimos que no la diagnosticamos demasiado bien, permitimos que fueran los políticos los que, voy a hacer las comillas, el gesto de las comillas, lo resolvieran, consentimos en que el precio de la resolución de la crisis fuera elevadísimo, fuera una barbaridad. Y seguramente pues, en otros países se hubiera hecho de otra manera. Quizá, aunque no estoy muy seguro, ¿no? Algunas cosas sí, desde luego, pero yo creo que el problema común, hablabas de prever la crisis, el problema común es pretender que podemos prever la crisis, y un problema similar es que pensemos los economistas que podemos resolver la crisis, y cuando pretendemos resolverla, lo que acabamos haciendo a menudo es agravarla, ¿no? El libro no trata de la crisis, de estas cosas, pero de lo que sí trata es de la crisis institucional. Entonces, en ese terreno también cometemos tenemos el mismo defecto, que es pensar que modificando 4 instituciones podemos cambiar la realidad, o haciendo 4 reformas desde arriba, o sea, una especie de despotismo ilustrado, ¿no? Esto es algo que me parece de una soberbia intelectual muy grave y perjudicial, ¿no? Y lleva a decisiones, pues, a crear organismos independientes, por ejemplo, uno de los apartados, para que después ocurra lo que ha ocurrido esta semana, ¿no? Que hay que colonizarlo, ¿no? No, bueno, pero que además se coloniza. Pero lo grave no es que se colonice. Lo grave, desde mi punto de vista, es que se coloniza y no pasa nada. Quiero decir, no pasa nada en términos de penalización electoral, porque se colonice la AIREF, el Banco de España, el CIS, el Instituto Nacional de Estadística, etcétera, Televisión Española, por supuesto, todo eso, porque se colonice como nunca se ha colonizado en democracia, eso no tiene repercusiones electorales. Entonces, si no tiene repercusiones electorales, la responsabilidad pesa en muy buena medida en el votante, en el electorado. Si queremos pensar el problema, también, en la misma medida, la solución está en nuestra mano. Por lo tanto, no hay por qué ser pesimistas. Es más fácil, incluso más fácil, que si el problema fueran realmente los políticos y tuvieran un interés en no resolverlo. El problema lo podemos resolver cuando queramos. Está en nuestra mano hacerlo. Y de hecho, porque no hay tampoco, mucha gente tiende a pensar o a entender estos argumentos en términos de un determinismo cultural. Nada de eso, no tenemos ningún determinismo cultural. Muchas de nuestras empresas, las que están internacionalizadas y demás, están funcionando perfectamente, compitiendo perfectamente. Muchos de nuestros directivos están dirigiendo empresas multinacionales, extranjeras y demás. Muchos de nuestros deportistas, lo más obvio, están teniendo éxitos muy grandes en competiciones internacionales. O sea, si nos damos las reglas adecuadas, prosperaremos, pero si nos empeñamos en seguir dándonos reglas estúpidas, pues seguiremos hundiéndonos, que es lo que estamos haciendo, lo que llevamos haciendo pues muchos años, ¿no? Benito Ruñada, un placer enorme tenerte en ese programa presentando La culpa es nuestra, libro que, por cierto, edita Espasa Calpe. No, perdón, pero la esfera de los libros. Ay, la esfera de Espasa Calpe, la esfera de los libros. Oh, madre, ¿en qué estoy yo? ¿En qué estoy yo metido? Muchísimas gracias, insisto. A vosotros. Bueno, yo les tengo que contar cosas menos filosóficas, más prosaicas, ¿verdad? ¿Cómo va la guerra? Se preguntarán ustedes. Y, pues, miren, la verdad es que Irán advierte de que esperan una inminente invasión de Estados Unidos para ocupar esa isla donde está lo fuerte de la producción petrolera. Saben que los americanos van a contar con el apoyo de un país de la región. Hoy ha habido 2 muertes en Abu Dhabi por ataque iraní y la verdad es que también hoy hemos sabido que Israel ha comunicado oficialmente que ha acabado con la vida, esto es, que ha eliminado al jefe de la Marina iraní, que tenía la responsabilidad del minado
y el impedimento para que pasaran los barcos, sobre todo los petroleros, por el estrecho de Hormuz. Si les digo el nombre, no les va a saber a nada. Alireza Tangsiri, este es el jefe de la Marina del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, que es el que ha fallecido hoy en un ataque de Israel, como les decía. Bueno, pues dejando la guerra y sus máses y sus menos, ya veremos qué nos depara. Por cierto, de la guerra tengo que contaros que el próximo sábado ya se cumple un mes, que los planes de Trump no iban por el derrotero que está yendo la guerra. Bien, ya estamos en España, en lo que más nos afecta más directamente. Adamuz, yo os prometí aquí solemnemente que no íbamos a dejar, íbamos a morder y a roer ese hueso, el tobillo de ese hueso, porque nos dolió, como a vosotros, nos dolió muchísimo este accidente ferroviario. Pensamos que se podía haber evitado. Cuando algo te duele y crees que se podía haber evitado, pues te obcecas en que hay que llegar a saber la verdad. El soldador del tramo que se rompió en Adamuz tuvo que hacer 6 soldaduras a contrarreloj. Naturalmente hablamos de una empresa subcontratada. La tensión de la vía se cortó demasiado tarde, 28 minutos tarde, lo cual obligó al único operario de la empresa subcontratista a acelerar y a soldar a una velocidad demasiado rápida. Lo cual significa que a lo mejor eso pudo tener que ver con esos malos trabajos que se hicieron en esa vía que luego costó el accidente. Y la verdad es que estamos todos muy pendientes de las investigaciones de la juez de Montoro en Córdoba, a ver qué van arrojando, no sea que se nos duerman como las del apagón, que ha pasado un año y aún no sabemos cuál es el causante o quién fue el causante de todo aquello, ¿no? De ahí nos vamos a las cárceles. De las cárceles no se habla nunca, es algo de lo que los que no estamos dentro no queremos ni oír hablar, y los que están dentro probablemente tampoco. Algunos porque yo siempre me he planteado si el funcionario de prisiones no es en cierto modo un preso, porque se pasa unas cuantas horas al día del lado de dentro de los barrotes y de las puertas metálicas que se cierran a su espalda, y eso lo convierte en una especie disfruta una libertad que el preso no, pero no deja de estar de los barrotes para adentro. Entonces hay cosas que yo me explico de esa forma, no sé si estoy equivocado o no. Pero bueno, hay un juzgado en España que está investigando una trama de corrupción de funcionarios en la prisión madrileña de Extremera. Están investigando 220 contratos y la juez que lleva esta instrucción ha abierto diligencias por presuntos delitos de prevaricación, de fraude y también de malversación. Y de aquí nos vamos de cabeza al mundo de las drogas, porque tenemos un compromiso común, queremos saberlo todo del tema de las drogas y yo os exhibo imágenes de lo que está pasando en el día en el asunto de las drogas. Hoy empezamos con eso que la prensa da en llamar un clan familiar. Cuando leáis, cuando escuchéis un clan familiar, este es un cómodo eufemismo para no tener remordimientos y decir que suele siempre tratarse de una familia de etnia gitana, pero esto no os van a hablar claro de este asunto en ningún lado, aquí si acaso. Pues un clan familiar, de estos que le gusta decir a algunos, ha sido pillado con 1,5 millones de euros, producto de la venta de drogas y de armas, donde en Cantabria, en los alrededores de Santander. Hay 11 detenidos, de los cuales 6 han ido a prisión, y pues los desarticuladores de todo esto, la Guardia Civil, han intervenido 22 vehículos. O sea, o el clan era inmenso o tenía muchos coches a su disposición. Y de Cantabria nos vamos al puerto de Valencia, que es un puerto de los que sale más en esta sección del programa, porque ahí se realizan incautaciones espectaculares. En este caso también, la Policía Nacional ha intervenido en el puerto de Valencia 3.200 kilos de marihuana. Y lo curioso, lo extraño, es que ¿de dónde venía esta marihuana? ¿Vendría de algún país donde la cultiven? Pues tal vez sí,
pero es raro esto, porque venía de Canadá. De hecho, es el mayor alijo que se ha producido nunca de drogas que lleguen de América del Norte. Bueno, pues ahí están, 3.200 kilos, 3 toneladas y 200 kilos, no pasan desapercibidas. Quiero decirte que este es un hallazgo, una desarticulación muy relevante, aunque sea de marihuana, que no es la droga más cara, pero no deja de tener su asunto. Nos vamos a publicidad, a la vuelta abrimos la mesa de análisis político. ¿Tienes problemas para conciliar el sueño? ¿Te despiertas varias veces por las noches y te levantas cansado? Dormir mal afecta a tu estado de ánimo y a tu salud. Vago Relax. Este dispositivo portátil va a ayudarte a recuperar el descanso que necesitas, estimulando de forma no invasiva el nervio vago. ¿Cómo lo hace? Muy fácil. Tan solo colocando 2 pincitas en los lóbulos de la oreja y en sesiones de 20 minutos vas a conseguir estimular este nervio clave en la regulación del estrés y la relajación. No lo dudes, si quieres tener un sueño reparador, llama al 973-0101. Vago Relax, 973-0101. Tu salud te lo agradecerá. Bueno, pues arrancamos. Son las 8:04 jóvenes minutos y lo que procede es que yo les presento a nuestros invitados hoy. Doña Ana Cuartero, diputada de la Asamblea de Madrid de Vox. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, yo creo que una tarde de luto, ¿no?, para todos los que defendemos la vida ante la triste noticia de que efectivamente se ha ejecutado la eutanasia a Noelia. Y con ella vemos cómo nuestra sociedad se derrumba, ¿no? Nuestra cultura ha permitido que esto avance. Así que, bueno, desde aquí mi compromiso firme con seguir decididamente esa lucha contra la eutanasia, contra el aborto, por la vida, para hacer nuestro mundo algo otra vez más humano. Bueno, yo tengo que añadir a esto que la escandalera que se ha formado en torno a Noelia Castillo no es ni medio normal. Hay 1000 casos de personas a las que se les ha aplicado y no ha habido escandalera. ¿Por qué? ¿Alguien tiene mala conciencia? A lo mejor los del centro de tutela donde fue violada masivamente por los que estaban allí también, o a lo mejor, yo qué sé, estas cosas tan sumamente personales, en mi opinión, son dudosamente noticia. Quiero decir que si de ellas vamos a hacer un debate sobre la eutanasia, estupendo, pero no sobre ni los padres, ni su relación, ni el novio, ni, si acaso, el gestor público que le atendió, que parece que en esa violación ella fue cuando arrancaron sus problemas y cuando determinó un intento de suicidio que acabó con su paraplegia. Pero eso, esta entremezcla de cuestiones personales con cara, ojos y pretensiones, que ella quería que le hicieran la eutanasia, pues mezclarlas con los debates, digamos, rigurosos de elementos de la sociedad, me parece poco producente. Pero bueno, don Luis Sancho, muy buenas tardes. Encantado. Abogado del Estado. Sí, y además, feliz abuelo. Quiero poner el contrapunto a lo que ha Mira, dicho, cómo te agradezco. porque acabo de tener un nieto, he estado viéndolo y todavía me sigo limpiando la baba y tal, porque se me cae absolutamente. ¿El primero? El primer nieto con mi apellido. Tengo 3 que son de mi hija y... Bueno. Pero este es un... Afectos de abuelo. Hombre, eso, bueno. Vamos a ver. Hombre, ¿Qué vas a eso del comprar? apellido. Además ¿Te van tiene a un comprar nombre chuches? sonoro. ¿Cuál? Tiene un nombre sonoro, León. León, sí, como el Papa. Y hace honor al nombre porque está hecho un toro el tío. Bueno, don Nacho Catalá, muy buenas tardes. Buenas. Hago mías también las palabras que decía la señora Cuartero. En Sí. cuanto a esto, y si me permite una reflexión, lo decíamos fuera de cámara, ¿no? Esto es probablemente un fracaso como sociedad,
un fracaso de los poderes públicos. La sociedad y los poderes públicos están por encima de todo para proteger, para cuidar. Y aquí hay una persona a la que se la desprotegió hace muchos años, se le generaron unas circunstancias personales y ahora... Que la han llevado al borde del abismo, nunca peor dicho. Que la han abandonado porque las administraciones públicas son abandonadores del gasto público. ¿Y para qué tanto? Pues mire, si hay algo para lo que tiene sentido las administraciones públicas es para cuidar a las personas, su salud, su vejez, su infancia. Y bueno, pues esto es un fracaso colectivo de país. Pues tienes razón. Diputado del Partido Popular en la Asamblea de Madrid, que no me has dejado decirlo, que me has tirado el cuello. Bueno, a lo que vamos. Empezamos nuestro recorrido por lo que es la historia menor del día de hoy en España. Sánchez anunciaba su minicrisis de gobierno. ¿En qué términos? A Carlos Cuerpo lo voy a ascender, va a ser vicepresidente primero del gobierno y, bueno, pues hay un economista por ahí que era secretario de Estado del asunto, digamos, del control autonómico, que se llama Arcadi España, cuidado, que no Espada, sino España, y que este va a ser el nuevo ministro de Hacienda. Deduzco que en el desideratum de Pedro Sánchez está que de una vez por todas se acabe por resolver el gran nudo gordiano de la financiación autonómica, naturalmente con las prebendas y ventajas que el jefe va a trasladar al currante de España, que son favorezcamos a los catalanes, a los vascos, poquito a los navarros, pero poquito. Esas cosas. Vamos a escuchar a Sánchez. María Jesús Montero es una de las mejores políticas, para mí la mejor política y el mejor político que he conocido y ha sido un pilar fundamental en este gobierno y las distintas administraciones que he tenido el honor de presidir desde hace casi 8 años. Ha jugado un papel esencial en nuestro éxito económico. El nuevo vicepresidente primero del Gobierno será Carlos Cuerpo, el actual ministro de Economía, Comercio y Empresa. Carlos Cuerpo es, como muchos saben, uno de los economistas y servidores públicos más brillantes de nuestro país. El nuevo ministro de Hacienda será el hasta ahora secretario de Política Territorial, Arcadi España. Política territorial, yo no puedo decirles cómo es Arcadi España porque no hay política territorial. Aquí se hace lo que quieren los indepes o lo que quiere Bildu, en el peor de los casos. Pero política territorial, como la industrial, no existe. Eso de la industrial no existe, se lo inventó un ministro socialista, algunos se acordarán aquí en esta mesa, Claudio Aranzadi. Bueno. La mejor política industrial es la que no se hace. Bueno, pues así nos va. Así nos va en casi todo lo que queremos no hacer. Bueno, estos dos señores, el ascendido Carlos Cuerpo y el nuevo Arcadi España. ¿Qué os parecen? Nacho. Bueno, o sea, es decir, la legislatura nació muerta y este gobierno está muerto. Lo que todos los españoles queremos saber es el día en el que se pone la esquela y se hace el entierro de este gobierno de putrefacción, de prostitución, de robos, de corrupción, en fin, marca socialista y marca sanchista. Y ahora, pues estos cambios, pues bueno, pues en fin, nos quitamos de encima a la peor ministra de Hacienda que ha habido en la historia de España. Se la van a tener que comer los andaluces. Pobre de ellos, nos ponen de vicepresidente a Carlos Cuerpo, ni una buena acción, ni una mala palabra, un señor, en fin, que está dirigiendo los designios de una economía que no va bien y ahora nos quieren vender que es un economista brillante y una persona que... Bueno, el mejor Cuerpo pues, es el de Carlos. No lo es. Y como ministro de Hacienda, por si esto era poco, nos ponen a uno de los chicos de Chimo Puig, que es... O sea, que fue un gobierno absolutamente sectario y fracasado y ahora esos sectarios y fracasados que pactaban con el nacionalismo valenciano, ahora va a ser el ministro de la Hacienda Pública Española. Pues bueno, que continúe la fiesta sanchista. Ana Cuartero. Bueno, yo creo que una de las principales uno de los principales exponentes de la realidad de lo alocado, ¿no?, que está el Gobierno es que hoy en ese decreto anticrisis que han llevado a convalidación al Congreso solo tenemos un 10% de medidas que realmente sean medidas coyunturales para hacer frente a la crisis, mientras el ministro de Economía, que asciende hoy a vicepresidente primero del Gobierno, deja en la estacada de nuevo a las empresas, deja en la estacada al campo, deja en la estacada a los pescadores, deja en la estacada a la mayoría de las empresas españolas que saben que estas medidas que ha tomado hoy coyunturalmente el Estado
no son suficientes para paliar los efectos de la crisis de Irán. Y mientras tanto nos disfrazan otro montón de medidas estructurales totalmente en brazos del fanatismo climático al que se han abandonado, que desde luego no han llevado la reflexión que debería de llevar el modelo productivo español, que está en manos de este señor, del ministro de Economía. Yo creo que este gobierno están encantados de quitarse del medio a la señora Montero, de mandarla a Andalucía. Ella se ha cuidado de no dejar su escaño porque así puede seguir presionando al señor Sánchez, que eso es algo que han aprendido con Ábalos, y desde luego lo que está claro es que aquí lo que no piensa nadie es en los españoles. Claro, porque ya sabes el dicho, el que va a Sevilla pierde su silla. Pierde su silla, bueno, y ya ella no debe querer perder la suya, ni va a pasar un minuto, por lo que me dicen algunos, al frente de su partido en la oposición, que es donde la van a relegar los andaluces. Don Luis Sancho. Yo dirigiría la mirada hacia la otra bancada y diría lo mismo que dijo Cicerón en las Catilinarias. ¿Hasta cuándo, Sánchez, vas a abusar de nuestra paciencia? ¿Hasta cuándo vamos a tener que soportarte? ¿Hasta cuándo va a haber ese temor absoluto y referencial a hacer una moción de censura que está más que justificada? Evidentemente tiene sus riesgos, pero ese riesgo hay que correrlo. Hay que echarse al río porque es que esto ya no lo aguanta más. Bueno, pues vale, hemos visto ya los cambios, no da más de sí, porque Cádiz, España, pues ni en Valencia. Y el otro, pues hombre, el otro tengo que decir yo algo. Parece como así, como medio monaguillo, parece un tal. No, es un fiero del ideario del rojerío más poderoso. Yo le he oído manifestarse en cosas que no tienen que ver mucho con los números, cuando era secretario del Tesoro, y te quedas con los pelos de punta. Me pasa lo mismo que con Álvarez, que la gente se cree que es un diplomático, que le van los entorchados y tal, y bueno, habría que oírle de joven, lo que decía esa criatura. Le parecía un moderado Yasser Arafat. Ahí lo dejo. Es que son los rojos de unos cuerpos de funcionarios altos. Es decir, este señor debe ser el rojo de los técnicos comerciales del Estado, lo mismo que Álvarez es el rojo de los diplomáticos, y suma y sigue. Entonces es un bicho, una rara avis, vamos. Hay que ver qué servicios como un perro verde, vamos. Bueno, vamos con la gran noticia del día, que ha sido pues que han convalidado el primero de los decretos leyes, el de las ayudas al tema energético, y ahí tengo que decir que ha habido novedades. Ha habido novedades que demuestran que el gobierno empieza a hacer cosas siguiendo las ideas de la oposición. Nos decían, no, oiga, qué horror, bajar impuestos. ¿Qué me dice usted? Usted es una lavadora vieja de las que solo tenían un programa, acuérdense, Yolanda Díaz. Que hoy saben lo que dice Yolanda Díaz, que somos la inspiración de Europa, porque hemos descubierto la rebaja fiscal. Madre del amor hermoso. Si me pinchan, no sangro. Y luego está Junts, que se han vendido la milonga de que gracias a ello los autónomos no tendrán que pagar el IVA, que es algo que nos impone Europa, que nos va a meter 30 millones de multa por haber ignorado una directiva europea. Y, óyeme, pues ellos se lo han creído y están como Tarzán dándose golpes en el pecho y diciendo, un don nadie de Junts, diciendo que hemos demostrado hoy que hay alternativas a Sánchez y a su nefasta gestión del país. ¿Entendiendo? A mí que uno de Junts hable del país me empieza a molar, porque hasta ahora el país terminaba en el Ebro, ¿verdad? Bueno, pues hay algunas cosillas que van cambiando. Vamos a verlo. El decreto anticrisis del Gobierno, que busca contener el impacto de la guerra en Irán, ha salido adelante gracias a la abstención de los populares. Lo consideran insuficiente. Han esperado hasta el último momento para hacer público su sentido del voto, pero el PP dice no podía apoyarlo porque el Gobierno no ha incluido algunas de sus propuestas, como la deflactación del IRPF. Aún así, el voto en contra de Vox y la abstención de los populares y de Podemos no ha impedido que el Gobierno saque adelante este decreto. Dice Carlos Cuerpo que estaremos protegidos gracias a las rebajas de impuestos. En primer lugar, responder a la urgencia de las consecuencias inmediatas para hogares y empresas, protegiéndoles.
Y en segundo lugar, prepararnos ante futuros shocks, redoblando nuestra apuesta por nuestra soberanía energética a futuro. Yolanda Díaz también ha sacado pecho y asegura que el Gobierno está inspirando a sus colegas europeos. Me permiten que les diga que somos la inspiración. Estamos inspirando a nuestros colegas europeos, estamos inspirando a todo el mundo y sobre todo, si me permiten, algo que es clave en la cosa pública, en la red pública, que es inspirar desde la esperanza. Hoy defiende las rebajas de impuestos, pero no podemos olvidar que hace tan solo unas semanas lo criticaba. El señor Feijóo es como una lavadora vieja en nuestro país. Aquellas lavadoras que tenían un único programa. ¿Se acuerdan ustedes? Ya casi no sé si existen. El único programa del señor Feijóo es bajar impuestos. Por su parte, los independentistas, a cambio de su voto a favor, exigían al PSOE que apoyase la propuesta que permite eximir del IVA a los autónomos que facturen menos de 85.000 euros anuales. Ya se ha ocurrido. El PSOE ha apoyado esta propuesta de los independentistas y, a cambio, los de Puigdemont han votado a favor del decreto anticrisis. Un sí que demuestra, según Junts, que hay una alternativa a la nefasta gestión del Gobierno. Lo aprobaremos porque la gente tiene que saber que hay una alternativa para la nefasta manera de hacer política del Gobierno y sus socios, y que esa alternativa son las propuestas de Junts. En el decreto también estaba incluido inicialmente un paquete de medidas energéticas que provocarían el cierre de centrales nucleares como la de Almaraz, una medida que siempre ha despertado gran rechazo entre PP, Vox y Junts. Pues bien, Sánchez ha dado un volantazo y ahora en el decreto ha abierto la puerta a prolongar la vida útil de este tipo de instalaciones. Bueno, ha rectificado con las centrales nucleares, ha rectificado con los autónomos, que hace 1 año y medio que les tenían que haber aplicado esta reforma y no lo habían hecho. Y ha rectificado sobre todo con la rebaja fiscal. Está entrando en la fachosfera Pedro Sánchez. Y luego la señora Díaz, la señora Yolanda Dior, como la llaman algunos irónicamente, ¿no? ¿Esta señora de qué va? La lavadora. Ella sí que es una lavadora vieja de un solo programa, que es el radicalismo exacerbado de sus posiciones sectarias siempre. Doña Ana Cuartero. Bueno, y de la caradura impresionante, ¿no? Porque yo creo que esta mujer ya presentarse delante de los medios de comunicación y decir semejantes cosas me parecen de una... Claro, es que se cree una musa. La musa de la democracia, ¿no? O sea, ya ha llegado a inspirar a los gobiernos, cuando yo creo que lo único que ha demostrado es su absoluta incapacidad de hacer nada con el mercado laboral en España. Vayamos simplemente a que solo el absentismo laboral está suponiendo hasta un 10% de caída del Producto Interior Bruto en España. Es decir, ni el ministro de Economía, por la parte del modelo económico de España, la capacidad de la reindustrialización, una economía basada en unos precios de la energía razonables, y por otro lado la que se tiene que dedicar al empleo, pues lo que está claro es que lo único que sabe hacer es llamar a la inmigración masiva, que lo que hace es precarizar todavía más el empleo disponible en España. Yo, la verdad es que lo hemos hablado, ¿no? Este Real Decreto solo tiene un 10% de medidas que realmente impactan directamente en esa bajada de impuestos, y con ella han metido un montón de medidas estructurales sin ningún tipo de debate. Pero lo más importante es que, por ejemplo, con el tema de la vivienda, que han creído, se cree también la izquierda, la salvadora del mundo, por haber prorrogado esos contratos de alquiler, cuando la realidad es que ellos han sido capaces de movilizar suelo para que Forestalia cree una trama de corrupción, una nueva trama de corrupción, y sin embargo en este país no hay quien saque suelo adelante para la construcción de vivienda. Mientras no haya oferta, puede haber 250 decretos anticrisis que no se va a solucionar el problema del acceso a la vivienda de las familias en España. Luis Sancho. Bueno, yo además llevaría el tema a un asunto más de fondo. Cuando surgieron los parlamentos se hicieron para que eran los que aprobaban los presupuestos y los que aprobaban los impuestos que se les imponían a los ciudadanos. Y ahora mismo se ha prostituido. Tenemos un parlamento que no hace una ley de presupuestos desde hace años. Y tenemos además un uso torticero de los reales decretos leyes que solo son para razones de urgencia o de extrema necesidad, y los estamos utilizando.
Y lo que más me llama la atención es que nadie en el Parlamento, o poca gente en el Parlamento, levanta la voz y dice, oiga, ¿pero qué es esto? ¿Qué nos trae, qué bodrios nos trae usted aquí a que además le demos la aprobación? Sea usted coherente, presente unos presupuestos, si se los tumban, convoque usted unas elecciones y hemos terminado. Esto de prolongar la agonía de los españoles no tiene gracia. Nacho. Sí, quiero coger un poco lo que decía Luis, porque hoy lo que ha vuelto a pasar en el Congreso es que el gobierno la democracia le sobra. En realidad a Sánchez le sobra cualquier cosa que no sea el propio Sánchez y de vez en cuando su señora. Y entonces lo que se dedica es a aprobar decretos, leyes, uno detrás de otro y los manda... Algunos que modifican leyes. Sí, bueno, todos, sí, porque aquí la técnica normativa, pero esto, en fin, hace años que la técnica normativa se fue por el sumidero del Palacio de la Moncloa. ¿De qué estoy yo hablando, verdad? Claro, esto, en fin, esto son cosas antiquísimas que a quién le importa. Y claro, el problema es que pues, el gobierno se dedica a aprobar como churros reales decretos ley que manda al Parlamento a su convalidación. Por cierto, hay veces que los manda y se debaten a los 15 días, otros es a los 3 días, como nos estamos encontrando ahora. Que son urgentes. Con el objetivo de que no se puedan debatir. Y siempre con la misma técnica, que es, yo le meto a usted la ayuda a la gente que lo necesita con tropecientas cosas ideológicas y aquí verá usted en el trágala. Pues oye, pues el decreto de hoy es absolutamente insuficiente, hay cosas que tienen sentido, hay rebajas fiscales que tienen sentido en un momento como el que nos encontramos, pero es insuficiente. Pero bueno, sí, el problema es la forma de actuar de este gobierno, el desprecio a la democracia, al que por cierto, y como decía Luis, ya nos hemos acostumbrado, ya como que no nos hiere escuchar estas cosas, porque claro, pues, al lado de la corrupción y la prostitución, pues que en fin, que manoseen el Parlamento como que parece poco. Que cierren a Adamuz antes o después, pues es poca cosa. Tiene razón. Nos vamos a publicidad, apenas 2 minutos. Enseguida volvemos y continuamos. Pues ya estamos aquí de vuelta. Hay que poner en valor, como dicen los cursis, el giro a la derecha en el Parlamento Europeo, donde el Partido Popular, que está en otro grupo, ha votado junto a Vox y a Patriotas. No sé si esto quiere decir algo a futuro, no lo sé. Se trataba de endurecer la inmigración sobre deportaciones, incluso de menores, estableciendo además algo que cuando hizo esto mismo lo hizo Meloni. Y la pusieron, ¿cómo la pusieron? Campos previos a la deportación a los diferentes países que los italianos quisieron poner en Albania. Y la que se armó fue menuda. Pero ahora resulta que se vota y se defiende esto en el Parlamento Europeo, lo cual me parece lo lógico. Así se ha celebrado en la Eurocámara la aprobación para agilizar la expulsión de inmigrantes ilegales. Con los votos a favor de Patriots y el PP en Bruselas, se ha dado luz verde al reglamento de retorno. Victoria, gran victoria del sentido común. La propuesta de Patriotas Soberanistas y ECR consigue un grandísimo resultado de Izquierda Rabia, gran victoria nuestra. Una medida que permitirá acelerar las expulsiones y mejorar la coordinación entre países de la Unión Europea. Esta nueva norma refuerza además la presión sobre terceros países para que acepten el regreso de sus ciudadanos. Si no colaboran, podrán enfrentarse a restricciones en visados, ayudas o acuerdos de cooperación. El Parlamento también ha aprobado la creación de centros de retorno fuera de la Unión Europea, dentro de una política migratoria más estricta que busca acabar con los procesos largos y poco eficaces. El reglamento será de aplicación directa en todos los Estados miembros, con normas más duras, más control y mayor uso de la detención para agilizar que las expulsiones se cumplan. La falta de colaboración por parte del inmigrante será clave para determinar el riesgo de fuga. Es decir, los inmigrantes en situación irregular que no cooperen podrán ser internados en centros y perderán las ayudas sociales de las que se están beneficiando. Además, el reglamento reafirma la necesidad de un representante para los menores no acompañados, tanto en la tramitación del asilo como en la fase de retorno. El PSOE ha votado en contra de esta medida, todo ello en un contexto crítico en el que, según los datos más recientes, el año pasado se ordenó la expulsión de más de 50.000 inmigrantes. Pero el gobierno de Pedro Sánchez solo ejecutó el 10%. Europa da así un giro en
materia migratoria, totalmente contrario al efecto llamada y a las políticas de regularización masiva del Ejecutivo de Sánchez, que insisten en que todos los trámites siguen adelante. El proceso sigue adelante con total normalidad y cumpliendo todos los trámites. Nacho Catalá. Bueno, yo creo que esta es una buenísima noticia. Europa, por lo general, no suele darnos buenas noticias y con esta aprobación del reglamento yo creo que nos la da. Se pone fin a la impunidad, se pone fin al delito. Europa, por encima de cualquier cosa, es una unión de derecho. Y en ese derecho, en relación con la inmigración, constantemente se estaban violando las normas. Y con esto lo que se hace es aprobar un reglamento sensato, lógico, para que Europa no sea un coladero, para que esto no sea un lugar al que se puede venir sin respetar nuestras normas. Luego habrá que hablar también de nuestras convivencia, habrá que hablar de nuestros principios, de nuestros valores, que creo que es la segunda derivada muy importante. Pero esto era una cuestión de control de fronteras y de un elemento importantísimo, que es la gestión de los retornos. Lo que no puede pasar es que Europa se vea sometida a avalanchas de inmigración irregular e ilegal y que no aplicase los retornos a quien entran de manera ilegal e irregular. Es que para que todo el mundo entienda, es que cuando tú te saltas la norma ahora mismo en Europa, no hay elementos de verdad fácticos para conseguir esos retornos y con esta norma los vamos a tener. Y yo creo que es muy bueno, decían, creo que ha sido en la entradilla, un giro hacia la derecha de la Eurocámara. Yo creo que es un giro hacia el absoluto sentido común y hacia lo que piensan la inmensa mayoría de los europeos. Para mí eso es un sinónimo. Don Luis. Yo me felicito de la medida, pero me temo que es una medida tardía. Y es una medida tardía porque ya los tenemos dentro, porque muchos de ellos ya están legalizados de una manera absurda e ilegal y porque va a ser complicado echarlos. Y además he hecho en falta en esa medida una medida que no la he oído a nadie, pero que es básica, que es meterle mano a todas las ONGs que han venido como tratantes de esclavos y los han traído a Europa, que esos son los verdaderos causantes de esta historia. Y yo me gustaría que a manos unidas, a los de la flotilla, etcétera, etcétera, les dieran palo y les hicieran pagar parte del coste, porque claro, crear unos campos de concentración para esta gente, eso no se hace gratis. Y segundo, además, es injusto porque muchos de ellos querrían volver a su patria, no quedarse ahí en la isla de Lampedusa o vaya usted a saber dónde. Entonces, Ana. Pues mira, yo, Nacho, te voy a decir que no es que Europa no nos suele dar buenas noticias. El que no suele darnos buenas noticias es el Partido Popular Europeo, que normalmente vota con el Partido Socialista Europeo en temas como el de Mercosur o, por ejemplo, en todas las políticas climáticas que habéis permitido vosotros que avancen. Pero, por supuesto, lo que sí estamos de acuerdo es que esta vez el Partido Popular se haya unido a Patriots en aquella iniciativa que fue tan controvertida, ¿no?, que supone que, oye, todo el que cometa un delito en nuestro territorio tiene que ser, y sea de otro país de origen, tiene que ser deportado. Todo aquel que venga ilegalmente tiene que ser repatriado y todo aquel que haya venido a vivir de ayudas tiene que iniciar un proceso de reemigración. Yo creo que esta noticia es muy importante porque además estamos en el marco de unas negociaciones con el Partido Popular para formar los gobiernos en las que toda España sabe que para nosotros el tema del control de la inmigración ilegal es primordial. Yo espero que el Partido Popular sea coherente con su posición en Europa, sea coherente su posición en España y sea coherente su posición en las comunidades autónomas. Y a pesar de que sea tarde, lo que tenemos que tener en cuenta los políticos es que no podemos hacer un Sánchez de no, esta guerra es ilegal. No, no, es que esto es una realidad que sigue pasando. Puede ser tarde, pero es el momento que tenemos. Y es el momento de actuar con firmeza, sacar iniciativas adelante, tener victorias en la Unión Europea y trasladarlas a los gobiernos de cada uno de los Estados miembros y, por supuesto, hacer desde las comunidades autónomas una oposición real a esa política migratoria alocada que está destrozando nuestros barrios, colapsando nuestros servicios y arruinando nuestra nación. ¿Y qué vamos a hacer con ese que tenía el corazón así de ancho? Pues ese es un tema, por eso digo que esto es un tema muy importante. Espero que el Partido Popular sea coherente y de una vez se decida a, igual que ha acordado con Patriots en la Unión Europea, una lucha contra la inmigración ilegal,
que se quite de cobardías y aquí en España se decida a luchar con nosotros contra esta inmigración ilegal. Y a todas estas, ¿Sánchez en qué anda? Sánchez anda en los satélites. Vamos a lanzar a través de la Agencia Espacial Europea la convocatoria para el desarrollo de la constelación atlántica satélites ampliada ESCA Plus, con 325 millones de euros para construir 3 nuevos satélites que enviarán datos en tiempo real y reforzarán nuestra capacidad de respuesta ante eventos climáticos extremos. Sí. ¿Por qué, Ana Cuartero, 3 satélites? Uno, para que lo explote Koldo. Otro, para que lo explote Cerdán. Y el tercero, para que lo explote Ábalos. No puede ir de un satélite, de uno en uno, como el resto de los países. No, señor. Tiene que ir de 3 en 3 para que las tramas trinquen como con las mascarillas. Bueno, yo creo que es el nuevo engaño de Sánchez, porque no sé si os acordáis el famoso PERTE-CHIP, que era ese gran proyecto del España Puede. Hemos debatido muchas veces también en la Asamblea de Madrid, tanto Nacho como yo, sobre ese PERTE-CHIP. Iban a hacer una fábrica de semiconductores y la realidad es que no han ejecutado ni uno solo de los millones de euros que Europa les dio. Y entonces ahora lo que pretende justificar Sánchez es que va a poner 3 satélites, que va a participar en esa construcción y ese lanzamiento de 3 satélites para intentar justificar ese dinero que desde luego se lo habrán gastado todas las tramas que tienen montadas, incluso las que meten billetes, que luego vamos a hablar, y que la realidad es que detrás no hay nada, ojo, salvo que detrás estén los intereses de Huawei. Que eso también será algo de lo que tengamos, que eso será algo de lo que tengamos que estar muy pendientes. Lanzar 4 satélites, el último para Zapatero. Claro, ¿no? Hombre, y quizá esa colaboración con la agencia, porque si lees hoy los periódicos te hablan de la colaboración con la Agencia Espacial Europea. Y digo, bueno, yo hablando de Sánchez y satélites, a mí el logo de Huawei se me pone en primera línea. Sí, sí. Bueno, vamos a los billetes que decía usted antes. Esto es de Mortadelo y Filemón. Resulta que hay un tío que es fiscalista, que llega a ser el número 3 de la ministra Marisú Montero y que le imputan, presuntamente, que cobraba una pasta para olvidarse de las inspecciones fiscales, de las multas de Hacienda y de lo que hiciera falta. Cobraba y todo se iba a la papelera. Oye, qué golfo, ¿no? Bueno, entran en su domicilio la policía en Valladolid. Técnico fiscal. Ven una biblioteca muy pistonuda de libros estos de Aranzadi, cosas así, manuales de fiscalistas famosos y de la influencia de la hacienda pública, ¿verdad? Y abre, por error probablemente, uno de los agentes abre el libro y empiezan a caerle billetes de 50 euros. Dice, anda, pues yo no sabía que la gente escondiera la pasta entre las hojas de los libros, precisamente de los libros de los manuales de derecho tributario. Vamos, lo que se dice, poner un zorro a vigilar el gallinero. ¿Quién iba a decir que leer sobre derecho tributario y económico fuera tan lucrativo? Este es el caso de José Antonio Marco San Juan, el ex número 3 de Hacienda, que escondía fajos de billetes de 50 entre las páginas de su biblioteca personal. Este ha sido el escenario que se ha encontrado la UDEF al registrar el domicilio del que fuera número 3 de María Jesús Montero. Los agentes tuvieron que revisar minuciosamente las páginas de una estantería repleta de libros. Llamativo cuanto menos que sean de derecho tributario y que se usen para ocultar dinero proveniente supuestamente de comisiones ilegales. Sobre San Juan pesa una querella de anticorrupción por un presunto delito de cohecho. Se sospecha que cobró comisiones ilegales a cambio de archivar pleitos fiscales durante su etapa al frente del Tribunal Económico Administrativo Central, institución que, por cierto, presidió durante 7 años. Por ahora no ha trascendido la cantidad total incautada, pero el hallazgo de dinero en efectivo, escondido además entre libros de derecho tributario, refuerza las sospechas de que San Juan pudo recibir pagos irregulares a cambio de favorecer a empresarios. El registro se alargó durante horas y en él los agentes también incautaron teléfonos móviles. Los mensajes intervenidos en los dispositivos revelan que el dinero podría no haber llegado exclusivamente a San Juan.
Por ello, la justicia trata ahora de determinar si había más implicados y si existía una red organizada. María Jesús Montero no dudó ni un segundo en defender a San Juan, puso la mano en el fuego por él y llegó a calificar de bulos las acusaciones. Ahora la justicia trata de esclarecer hasta dónde llega esta presunta trama de corrupción que salpica de lleno al Ministerio de Hacienda. La verdad es que Kafka, si hubiera nacido en España, hubiera sido un escritor costumbrista. Absolutamente. Además, estos pervierten todo lo que tocan, porque el Tribunal Económico Administrativo Central, yo que soy del oficio, tenía un prestigio que este tío lo ha arrastrado por el fango. Y lo que me extraña es que haya utilizado libros fiscales para guardar el dinero. Con el Aranzadi puede guardar verdaderas fortunas, porque son un montón de tomos y además muy voluminosos y nadie los toca. O sea que... Nacho. Es que una más, o Sí. sea, una más de esta gente, ¿no, bro? Claro. ¿Y qué más vamos a acabar viendo, no? Porque esto ya es como la sorpresa tras sorpresa. Os encontramos al expresidente de uno de los tribunales de derecho administrativo y derecho económico más importantes metido en una trama de corrupción de la que él era el supuesto cabecilla, guardando el dinero, los propios libros, pues serían los de la oposición y luego los que utilizaba allí, y los coldos y los sábalos y los hidrocarburos, y en fin, y yo creo que tampoco nos debería sorprender tanto, porque el jefe de todos estos se pagó su campaña personal con los dineros de las saunas de prostitución del suegro. Entonces, claro, de ahí para abajo, pues esto es hasta lógico y medio limpio. Medio limpio. Ana Guantero. La verdad es que está, nada, a 5 minutos a salir la ministra Montero, la exministra Montero, a decir que es un bulo de la fachosfera, que es que lo que pasa es que iba a preguntarle dudas a Ferraz y entonces en cada página que había un artículo que señalar le decía... déjame algo para señalarle, y entonces con todas aquellas chistorras que circulaban por Ferraz, pues al final como marcapáginas. Entonces estos son bulos de la fachosfera. Bueno, Esto Nacho es una Catalá, vergüenza. tengo aquí que felicitar al PP porque se le ocurrió llevar esto de que la gente pueda votar con el DNI electrónico, llevárselo a la Junta Electoral Central, y la Junta Electoral Central ha dicho que se acabó, que no le importa nada y que desde luego no se puede seguir por ahí y que ya no se puede votar con el DNI electrónico, lo cual pues da cierta tranquilidad a los que nos tememos que hay diferentes personas por ahí ideando maneras de producir un fraude en nuestro sistema electoral. Así es que está bien, lo habéis conseguido. Yo no. Sí, o sea, bueno. sobre todo porque al final daba una sensación, un tufa fraude raro. Sí. La aplicación electrónica del DNI, oye, la ha desarrollado la Policía Nacional, el Centro Criptográfico Nacional, y por lo tanto es una aplicación en la que se puede confiar, y hay que confiar que las administraciones cuando hacen las cosas las hacen bien. Pero había algo que no olía bien. Y en muchos establecimientos, incluso de las propias administraciones, en Hacienda, por ejemplo, uno todavía no se puede identificar con ese DNI electrónico. Se lo digo además en primera persona porque a mí me pasó hace unas semanas. Y me dijeron, es que todavía no están hechas las conexiones necesarias como para que certifiquemos bien quién es usted con esa acreditación y nos tiene que venir con el DNI de toda la vida. Bueno, pues ante las sospechas de que hay algo que aquí no huele bien y todo lo que rodea a Sánchez y los procesos electorales no huele bien, bueno, pues el Partido Popular acudió donde tocaba, que era la Junta Electoral. Y la Junta Electoral ha dicho que hay las suficientes falta de certezas o las suficientes dudas como para, miren, no se preocupen, voten ustedes como toda la vida y lo de aplicación electrónica ya lo veremos para largo. Ya si acaso otro día. Ya lo veremos. Sí, sí. Yo creo que además es que el gasto que supondría el dar a todas las mesas electorales ante una futura, tanto en Andalucía como ante unas futuras elecciones generales, dotarlas de las herramientas informáticas, del Pero software y si del hardware vamos- para ser capaces de Vamos a reconocer... tener 3 satélites. Sí, Pero es que- verdad, vamos a ¿Qué- tener qué- 3 qué me- satélites. ¿Qué me dice usted? Yo creo que está demostradísimo que como el voto con el DNI digital y el acta manuscrita es el método a día de hoy más seguro para Yo evitar el les voy fraude. a hacer una recomendación. Partidos que participáis en la vida política, echar mano de vuestra gente, que haya siempre alguien de vuestra gente a pie de urna y que chequee y compruebe el resultado de la urna con lo que dice el Ministerio del Interior que le ha llegado. es. Esa es la clave, Es la clave. de que no nos la claven a todos nosotros, como decían de Rubalcaba. Hay que tener cuidado con Rubalcaba, que si te giras te la clava. Exacto. Luis. Exacto. Yo tengo una experiencia personal. In illo tempore, yo actué de apoderado del Partido Popular.
y iba a un sitio complicado, que era al Pozo del Tío Raimundo, justo enfrente de la parroquia del Padre Llanos. Fui varias elecciones seguidas. Simplemente por el hecho de que habíamos varios vigilando, el voto al PP subió exponencialmente en esa zona. Es decir, que el miedo guarda la viña y que lo más eficaz para que no haya trampas electorales es que haya gente vigilando. Sin duda. Bueno, gente vigilando hubiéramos querido tener, y no una, sino docenas, en Red Eléctrica Española, porque resulta que le ocultó deliberadamente al Senado los audios clave para entender las conversaciones que dan pie a comprender qué pasó para llegar al apagón. Y eso se hizo por indicación de la presidenta, la señora Corredor. Esa que se puso histérica el otro día porque un senador, creo que era del PP, la llamaba señora Apagón. ¿No os acordáis de esto? Fue genial, vamos a verlo. No puedo aceptar que esta Cámara y la presidencia de la Cámara me acusen de mentiras. Señora Corredor, Vale, señora Corredor, no se ponga nerviosa. No estoy nerviosa, estoy enfadada. ¿Y por qué al día siguiente, señora del Apagón, en vez de programar 9 grupos... Disculpe, señoría, ¿me ha llamado señora del Apagón? Pues discúlpeme, perdone, presidente. No, vamos a hacer un receso. Señora Corredor, porque la señora Corredor está si lo he dicho, lógicamente, es un lapsus. Vamos a hacer un receso de 5 minutos para que se tranquilice la señora Corredor y podamos hacer... No está nerviosa, señoría. No necesito un receso ni de 5 ni de 10 minutos. Me decía, micrófono cerrado, don Luis Sancho, es registradora de la propiedad. Bueno, eso tampoco es una garantía, visto lo visto, ¿eh? Pero en cualquier caso no te habilita para entender la diferencia entre un julio y un hercio. Y desde luego te inhabilita completamente si tienes que explicar cuánto es un kilovatio. Pero los modales se supone en un registrador de la propiedad que los tiene y además el ser registrador por lo menos te garantiza que has estado 2 o 3 años en medio de los libros y estudiando. Bueno, miren, vamos a hablar claro. Ustedes cuando van por la carretera se fijan en las redes de alta tensión, las que dependen de Red Eléctrica Española. ¿Se fijan? Sí. Se fijan, ¿no? Pues cuando llegue el verano y los turistas vengan en descapotables van a ver algún guiri colgado de los cables, porque están en una situación no lamentable, no 8 veces lamentable. Si está todo así, a mí no me extraña que nos quedemos a oscuras y no una vez, sino más. Efectivamente, sí, ese es el problema. Igual que en Adamuz el problema ha sido el abandono de la red ferroviaria, el problema de red eléctrica, y yo lo he dicho desde el principio, no es un problema solo del aumento de renovables, es un problema de no haber hecho las inversiones necesarias para que el sistema soporte esa cantidad de renovables y haber tomado una decisión política, que no técnica, de que el sistema se alimente de renovables. Si es que lo leíamos, decían, oye, que es que habrá que poner en producción el centro, uno de los ciclos combinados. Y le decían, tardamos 6 horas, pero ¿cómo puede pasar eso en España? Ante la primera inestabilidad de la red, todas las tecnologías de respaldo, sean ciclos combinados, sean térmicas, o sean hidráulicas, o sea, nuclear, tienen que estar produciendo lo suficiente como para eliminar eso que durante horas se sabía que era la entrada de las fotovoltaicas. Yo creo que hay muchísima gente que entiende de esto, porque no, la gente no entiende, sí. O sea, ahora mismo el mercado de las renovables y el mercado de la energía en España genera muchos puestos de trabajo y hay mucha gente que entiende esto. Lo que nadie entiende es que esa señora no haya sido destituida y el presidente de gobierno y el ministro correspondiente hayan presentado su dimisión por habernos apagado a todos en abril de hace 2 años. Nacho. Bueno, que el sanchismo pasará a la historia como una etapa de decadencia en España. Y dentro de esa etapa de decadencia, una de las imágenes será el apagón de la 12ª economía del mundo, como sucede en Cuba o en los países de dictaduras caribeñas. Y al frente de todo eso había una señora, exministra de Zapatero, la señora Beatriz Corredor, que cobra $500.000 de euros por dirigir una de las principales empresas del sector público mercantil español y que no está ahí para gestionar, está ahí porque es una colega de Sánchez, como los que están en paradores, en el INE, en el CIS y en todos los demás órganos e instituciones del país. Esta señora tenía que haber cesado, o por incompetente o por negligente. Cualquiera de los dos motivos habrían sido suficientes para su cese. Pero no lo van a hacer porque, como le decía, esa señora está ahí por ser una colega de Sánchez y hacer las cosas que Sánchez le pide. En todo caso,
Bueno, pues el hecho de que nos encontremos que a las Cortes se le oculta información precisamente para que no se conozcan las causas del apagón es una muestra más del sanchismo que, como yo les decía al principio, al sanchismo le sobra la democracia, le sobra todo menos Sánchez. Bueno, vamos a hablar de Vox en los últimos minutos del programa, señora Cuartero. Lo primero, porque la dirección de Vox ha decidido ya, ha confirmado la candidatura de Manuel Gavira, que ayer estuvo en este programa, estuvimos hablando de Andalucía, cómo está Andalucía, todas esas cosas, como candidato de Vox para las próximas elecciones andaluzas. Sí lo han hecho saber hoy y ya está resuelto quién va a ser el competidor, digamos. Y luego pues hay otro lío en Vox que han abierto expediente a Iván Espinosa de los Monteros, como dicen que como paso previo a la expulsión del partido. Andaba Espinosa de los Monteros pues recogiendo firmas para forzar a Vox a hacer un congreso o algo de eso he leído yo en días atrás, ¿no? Bueno, yo prefiero empezar por el tema de Manolo Gavira, al que desde aquí quiero mandarle mi felicitación. Manolo es una de las personas que de forma discreta, de forma constante, paciente, quien haya seguido sus redes sociales, que haya seguido sus publicaciones en LinkedIn, habrá visto que creo que no le ha quedado asociación por visitar, no le ha quedado pueblo por estar hablando con la gente. Es decir, ha hecho un trabajo desde mi punto de vista, y le llevo siguiendo mucho tiempo, ha hecho un trabajo excepcional recorriendo Andalucía. Ha sabido estar en todos los puestos. Ahora que estamos tanto que si los expulsados de Vox, mira, Manolo Gavira lleva desde el primer puesto. Ha sido portavoz en la Junta de en la Asamblea de Andalucía cuando ha tenido que ser. Y sin embargo ha dejado pasar a otros portavoces. Es decir, desde mi punto de vista, Manolo Gavira es un ejemplo de compromiso con el proyecto y creo que va a cosechar unos grandes resultados, porque si desde aquí, desde Madrid, le hemos visto su trayectoria, le apoyamos y le tenemos en gran consideración, estoy segura que los andaluces se lo van a reconocer. Y de lo de Iván Espinosa no puedo opinar porque yo no estoy en la orgánica del partido. Entiendo que se estará instruyendo el expediente porque habrá causa y que se resolverá como deba resolverse, pero vamos, no le veo mayor importancia al asunto. Hoy teníamos a Juanma Moreno Bonilla compadreando con Felipe González en un acto público en Sevilla en homenaje a la duquesa de Alba, que es una de las cosas que nos reconcilian en el mundo de la política con hasta los más caninos adversarios, ¿no? Por lo que se ve. Bueno, a ver, estamos ya en campaña electoral, yo creo que en ese asunto tiene que verse. Al pobre señor Moreno, cada vez que hay una cosa que pisa un poco algo que se sale de la derecha y del Partido Popular, le señalan para decir, no, mire usted, este señor no es como dice. Pues no, pues es un señor conservador de derechas. Yo creo que en Andalucía... de Felipe, ¿no? Hablo, por supuesto, del señor Juanma Moreno. En Andalucía se sabe, es un magnífico presidente, lo va a seguir siendo. Y es lo que tendremos los próximos años. No tenemos tiempo para más, si acaso para que yo agradezca a mis compañeros de tertulia su presencia y sobre todo sus opiniones y a ustedes su interés y su paciencia, pero para ustedes hay premio a la vuelta de publicidad, el día en 30 minutos. Bueno. El día en 30 minutos. Se cerró la crisis de gobierno y ha habido microsorpresa. Pedro Sánchez ha tirado los dados y ha elegido. Y su elección ha sido elevar a Carlos Cuerpo, el ministro de Economía actual, a la condición de vicepresidente primero del gobierno y a la vez ministro de Economía como hasta ahora. Y ha decidido también el gran Pedro Sánchez inclinarse en favor del valenciano Arcadi España para convertirlo en ministro de Economía, en sustitución de María Jesús Montero. Bueno, han sido cambios quirúrgicos que lo que dejan entrever es que Pedro Sánchez quiere seguir con su actual gabinete hasta el final de la legislatura. Arcadi España fue consejero de Hacienda con Chimo Puig y hasta ahora ocupaba la Secretaría de Estado de Política Territorial. Esto último es importante porque deja entrever que Pedro Sánchez quiere que lidere a partir de ahora esa financiación singular, ese cambio en el sistema de financiación que estaba pilotando hasta el momento María Jesús Montero. María Jesús Montero es una
de las mejores políticas, para mí la mejor política y el mejor político que he conocido, y ha sido un pilar fundamental en este gobierno. El nuevo vicepresidente primero del gobierno será Carlos Cuerpo, el actual ministro de Economía, Comercio y Empresa. Carlos Cuerpo es, como muchos saben, uno de los economistas y servidores públicos más brillantes de nuestro país. El nuevo ministro de Hacienda será el hasta ahora secretario de Política Territorial, Arcadi España. Y votación sin sobresaltos hoy en el Congreso, que ha aprobado ese primer paquete de medidas anticrisis valoradas en 5.000 millones de euros. La sorpresa, la única incógnita que quedaba por despejar, era lo que iba a votar el Partido Popular, que finalmente se ha abstenido. Los de Feijóo consideran que las medidas son insuficientes, que la guerra hará volver a replantearse algunas de esas decisiones tomadas por el Ejecutivo, y sobre todo exige la deflactación que queda pendiente del IRPF. El paquete ha salido adelante con el apoyo de Junts, a cambio del que el Gobierno ha aprobado la exención de IVA de los autónomos. La medida, por cierto, fue presentada hace poco por los populares y el Partido Socialista la rechazó. El decreto anticrisis del Gobierno, que busca contener el impacto de la guerra en Irán, ha salido adelante gracias a la abstención de los populares. Lo consideran insuficiente. Han esperado hasta el último momento para hacer público su sentido del voto, pero el PP dice no podía apoyarlo porque el Gobierno no ha incluido algunas de sus propuestas, como la deflactación del IRPF. Aún así, el voto en contra de Vox y la abstención de los populares y de Podemos no ha impedido que el Gobierno saque adelante este decreto. Dice Carlos Cuerpo que estaremos protegidos gracias a las rebajas de impuestos. En primer lugar, responder a la urgencia de las consecuencias inmediatas para hogares y empresas, protegiéndoles. Y en segundo lugar, prepararnos ante futuros shocks, redoblando nuestra apuesta por nuestra soberanía energética a futuro. Yolanda Díaz también ha sacado pecho y asegura que el Gobierno está inspirando a sus colegas europeos. Me permiten que les diga que somos la inspiración. Estamos inspirando a nuestros colegas europeos, estamos inspirando a todo el mundo y, sobre todo, si me permiten, algo que es clave en la cosa pública, en la red pública, que es inspirar desde la esperanza. Por su parte, los independentistas, a cambio de su voto a favor, exigían al PSOE que apoyase la propuesta que permite eximir del IVA a los autónomos que facturen menos de 85.000 euros anuales. Ya se ha ocurrido. El PSOE ha apoyado esta propuesta de los independentistas y, a cambio, los de Puigdemont han votado a favor del decreto anticrisis. Un sí que demuestra, según Junts, que hay una alternativa a la nefasta gestión del Gobierno. Lo aprobaremos porque la gente tiene que saber que hay una alternativa para la nefasta manera de hacer política del Gobierno y sus socios, y que esa alternativa son las propuestas de Junts. El decreto ley de medidas antiefectos de la guerra de Irán ha sido convalidado. La verdad es que ha sido una charlotada, pero irónicamente se demuestra que cuando el Gobierno abandona sus postulados ideológicos y se echa en brazos de los argumentos de la oposición, pues obtiene lo que busca, que le aprueben los decretos ley. Los de Sánchez se han comido hoy, sin rechistar, una rebaja de impuestos pues absolutamente seria e importante, sea en parte por la presión ambiental o sea por la presión que ha ejercido Junts. Todavía resuenan en nuestras cabezas los ecos de las risas irónicas de María Jesús Montero cuando le hablaban de las rebajas de impuestos. Todavía nos acordamos de la ocurrencia de Yolanda Díaz cuando comparó a Feijóo con una lavadora vieja que solo tiene un programa, el de bajar impuestos. Pues hoy el mismísimo Carlos Cuerpo, ya vicepresidente primero del Gobierno, reconocía que no solo se han bajado 2 impuestos, sino que se ha suprimido un tercer impuesto. Así que no hay duda, las ideas que han prevalecido son las que sostiene la oposición, no la demagogia y el desparrame de radicalismo ideológico del Gobierno. Luego está la cara dura, y de eso el Gobierno va sobradito, Yolanda Díaz ha llegado a decir hoy que las medidas de las rebajas fiscales son una inspiración para nuestros colegas europeos.
desde la esperanza, una cursilería más que no significa nada y que en su caso viene a querer decir a los españoles que eso de la esperanza tiene un poquito más que ver con las ganas que tenemos, la esperanza que tenemos de despertarnos un día y que ella ya no esté. Y esta noticia que les vamos a contar cambiará el curso de las próximas elecciones. La Junta Electoral Central prohibirá a partir de ahora ir a votar con el DNI digital. Lo hace porque no lo considera seguro. El Partido Popular lo había solicitado en las elecciones de Aragón y Castilla y León y el organismo electoral lo rechazó al considerar que el documento digital ofrecía todas las garantías necesarias. Ahora, de cara a las andaluzas, la Junta ha aceptado la demanda del PP y revisará su seguridad antes de volver a autorizar su uso. Los españoles han podido votar enseñando el DNI digital desde septiembre del año pasado. Y esto es pura verdad, palabra de honor. La policía ha encontrado fajos de billetes escondidos entre libros de fiscalista en la biblioteca del domicilio del que fuera número 3 de María Jesús Montero, que se llama José Antonio Marcos San Juan. Está imputado por un presunto delito de cohecho. El fiscalista tenía estos billetes precisamente entre las páginas de manuales de derecho tributario y económico. Marcos San Juan está acusado presuntamente de cobrar comisiones ilegales a determinados empresarios a cambio de que les anulase los pleitos con Hacienda, las reclamaciones, las multas, etcétera, etcétera. José Antonio Marco dimitió, pero su jefa en el ministerio, María Jesús Montero, mantenía que las acusaciones contra él eran bulos de la derecha. ¿Quién iba a decir que leer sobre derecho tributario y económico fuera tan lucrativo? Este es el caso de José Antonio Marcos San Juan, el ex número 3 de Hacienda, que escondía fajos de billetes de 50 entre las páginas de su biblioteca personal. Este ha sido el escenario que se ha encontrado la UDEF al registrar el domicilio del que fuera número 3 de María Jesús Montero. Los agentes tuvieron que revisar minuciosamente las páginas de una estantería repleta de libros. Llamativo cuanto menos que sean de derecho tributario y que se usen para ocultar dinero proveniente supuestamente de comisiones ilegales. Sobre San Juan pesa una querella de anticorrupción por un presunto delito de cohecho. Se sospecha que cobró comisiones ilegales a cambio de archivar pleitos fiscales durante su etapa al frente del Tribunal Económico Administrativo Central, institución que, por cierto, presidió durante 7 años. Por ahora no ha trascendido la cantidad total incautada, pero el hallazgo de dinero en efectivo, escondido además entre libros de derecho tributario, refuerza las sospechas de que San Juan pudo recibir pagos irregulares a cambio de favorecer a empresarios. El registro se alargó durante horas y en él los agentes también incautaron teléfonos móviles. Los mensajes intervenidos en los dispositivos revelan que el dinero podría no haber llegado exclusivamente a San Juan. Por ello, la justicia trata ahora de determinar si había más implicados y si existía una red organizada. María Jesús Montero no dudó ni un segundo en defender a San Juan. Puso la mano en el fuego por él y llegó a calificar de bulos las acusaciones. Ahora la justicia trata de esclarecer hasta dónde llega esta presunta trama de corrupción que salpica de lleno al Ministerio de Hacienda. Y ayer se lo adelantábamos en este programa. Partido Popular y Vox han votado juntos en Bruselas para endurecer las medidas en política migratoria. Este cambio en el reglamento, que busca homogeneizar las políticas en los 27, aprueba la creación de centros de deportación fuera de la Unión Europea. Así se ha celebrado en la Eurocámara la aprobación para agilizar la expulsión de inmigrantes ilegales. Con los votos a favor de Patriots y el PP en Bruselas, se ha dado luz verde al reglamento de retorno. Victoria, gran victoria del sentido común. La propuesta de patriotas soberanistas y ECR consigue un grandísimo resultado de Izquierda Radical. Gran victoria nuestra. Una medida que permitirá acelerar las expulsiones y mejorar la coordinación entre países de la Unión Europea. Esta nueva norma refuerza además la presión sobre terceros países para que acepten el regreso de sus ciudadanos. Si no colaboran, podrán enfrentarse a restricciones en visados, ayudas o acuerdos de cooperación. El Parlamento también ha aprobado la creación de centros de retorno fuera de la Unión Europea, dentro de una política migratoria más
más estricta que busca acabar con los procesos largos y poco eficaces. El reglamento será de aplicación directa en todos los Estados miembros, con normas más duras, más control y mayor uso de la detención para agilizar que las expulsiones se cumplan. La falta de colaboración por parte del inmigrante será clave para determinar el riesgo de fuga. Es decir, los inmigrantes en situación irregular que no cooperen podrán ser internados en centros y perderán las ayudas sociales de las que se están beneficiando. Además, el reglamento reafirma la necesidad de un representante para los menores no acompañados, tanto en la tramitación del asilo como en la fase de retorno. El PSOE ha votado en contra de esta medida, todo ello en un contexto crítico en el que, según los datos más recientes, el año pasado se ordenó la expulsión de más de 50.000 inmigrantes. Pero el gobierno de Pedro Sánchez solo ejecutó el 10%. Europa da así un giro en materia migratoria totalmente contrario al efecto llamada y a las políticas de regularización masiva del Ejecutivo de Sánchez, que insisten en que todos los trámites siguen adelante. El proceso sigue adelante con total normalidad y cumpliendo todos los trámites. Bueno, y en la página internacional, el Pentágono de Estados Unidos está preparando distintas opciones de intervención militar para ejecutar un golpe final en la guerra de Irán. Además de una campaña de bombardeos masivos, también se están barajando posibles participaciones de fuerzas terrestres. Hoy Teherán enviaba una contrapropuesta al plan de Estados Unidos para poner fin a la guerra. Mientras tanto, el presidente estadounidense dice que por un lado dan a entender que Irán está deseando un acuerdo y por el otro todo lo contrario. Así que, dice Trump, más les vale ponerse serios antes de que sea demasiado tarde. Así es, Donald Trump desmiente a Irán y asegura que se mueren por negociar con ellos. Y sobre todo insiste en que si no aceptan sus condiciones van a pagarlo muy caro. Podrían ser su peor pesadilla, incluso amenaza con borrarles del mapa. El presidente de Estados Unidos también ha vuelto a tener un reproche hacia la OTAN. Asegura que no han cumplido con sus expectativas y que Estados Unidos siempre recuerda. Ellos están suplicando llegar a un acuerdo, no nosotros. Están suplicando llegar a un acuerdo. Pero ellos dicen, no, no estamos negociando. Pero todo el mundo lo sabe, solo un tonto. Y ellos no son tontos. De hecho, son muy listos en cierto modo. Ahora tienen la oportunidad de abandonar permanentemente sus planes nucleares. Veremos si quieren. Si no, seremos su peor pesadilla. Esto ha sido un test para la OTAN. Ha sido un test. No nos ayudáis, no tenéis por qué, pero si no lo hacéis, lo vamos a recordar. Israel ha reconocido hoy haber matado al comandante iraní Alireza Tangsiri, el jefe de la Marina del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán. El ministro de Defensa israelí, que se llama Israel Katz, ha dicho que el militar iraní había muerto en una operación precisa y letal, junto con otros altos mandos del sector naval de la Guardia Revolucionaria en un ataque nocturno. El comandante abatido, que era el directo responsable de la operación terrorista de minar y bloquear el estrecho de Hormuz a la navegación, fue volado por los aires y eliminado, según las palabras del ministro de Defensa israelí. Irán ha vuelto a exhibir su buena sintonía con nuestro país y se abre ahora atención a que los buques españoles puedan pasar por el estrecho de Hormuz. Lo cierto es que desde que Sánchez condenó los ataques de Estados Unidos, Teherán ha tenido distintos gestos de acercamiento hacia nuestro país. El último, el envío de misiles con pegatinas con la cara de Pedro Sánchez, que no gustó nada al Ejecutivo español. En este caso, lo están viendo en pantalla, la teocracia reconoce a España como un país comprometido con el derecho internacional y asegura estar receptivo ante cualquier solicitud procedente de Madrid. Esta noticia, estas declaraciones de Irán se producen poco después de que el presidente de los Estados Unidos sugiriese que Irán se va a abrir a permitir el tránsito de 10 petroleros por Hormuz, incluyendo algunos con bandera de Pakistán. Y en la página de Sociedad ha sido más tarde de lo previsto, a eso de las 6:45, cuando la joven Noelia Castillo ha sido objeto de eutanasia según su voluntad reiterada en varias ocasiones ante la justicia. El fin para la joven de 25 años se produjo en apenas 15 minutos mediante la
la adjudicación de 3 fármacos y la sedación, y además sin sus padres según su deseo. La joven recibió la eutanasia después de 1 año y medio de batalla judicial por la oposición de su progenitor. Desde que se aprobó la ley de eutanasia se han practicado más de 1000 casos similares en toda España. Esta joven, Noelia Castillo, sufrió una violación en grupo en un centro tutelado por la Generalitat catalana y posteriormente protagonizó un intento de suicidio que la dejó parapléjica. Y además hemos conocido que el Comité Olímpico Internacional a partir de ahora solo permitirá participar a mujeres biológicas en pruebas femeninas. Reincorporará a partir de ahora unos test que hasta ahora se llevaban años sin hacer, que se llaman test genéticos de feminidad y que se empezarán a implementar a partir de los Juegos Olímpicos de 2028, que ya saben se llevarán a cabo en Los Ángeles. Ha sido la primera medida tomada por la nueva presidenta de este organismo, que tomó el cargo hace apenas un año. Hasta ahora, lo cierto es que las reglas decían que cada federación podía elegir cómo afectaba esto a los hombres y las mujeres que participasen. El cambio excluye a deportistas transgénero y a una buena parte de las deportistas intersexuales de participar en las pruebas que sean femeninas. La campeonísima española de bádminton, Carolina Marín, ha anunciado hoy su retirada del bádminton profesional. La andaluza no participará siquiera en el Campeonato de Europa que se tiene previsto celebrar este año en su ciudad, en Huelva. Y además dice que se despide de la competición en una decisión que le ha costado mucho tomar porque responde al estado de salud de su rodilla y la prioridad, dice Carolina, de preservar su calidad de vida. Ella dice que no quiere poner en riesgo su cuerpo por su participación a alto nivel en las competiciones de bádminton, pero ha afirmado que en el comunicado que no cabía otra opción que retirarse de la competición de alto nivel. Bueno, Marina, entonces hay un niño feliz gracias a la tecnología, a la cirugía de alto nivel. Ha sido en el Hospital 12 de Octubre, ahí se ha conseguido este caso de éxito para la medicina. Alex es un niño de 7 años que nació con una malformación congénita poco frecuente en la vejiga y que ha sido el primer beneficiario de una reconstrucción completa de este órgano mediante cirugía robótica. Este niño nació con la vejiga fuera del abdomen y esto le ha implicado fuertes repercusiones funcionales, médicas y también emocionales, como ha venido relatando su familia. Esta intervención ha sido llevada a cabo en el Hospital 12 de Octubre. El niño ya se recupera satisfactoriamente. La intervención ha sido realizada por el equipo de la sección de urología infantil y supone la primera vez que este hospital utiliza la tecnología Da Vinci, ese sistema robótico, para corregir un caso de este tipo, sobre todo en un paciente de tan corta edad. Hasta hace muy poco este tipo de cirugías se hacían con cirugías abiertas. Ahora se han empezado a hacer con cirugías robóticas, lo que permite una mayor precisión a ese acto quirúrgico y sobre todo, y lo más importante, una recuperación mucho más rápida y favorable para el paciente. Bueno, y hasta aquí el día en 30 minutos. Les deseamos una feliz noche a todos, especialmente a los que continúen con la señal del Toro Televisión. Y les dejamos con En Tiempos Modernos. Hasta mañana.